contexto, es decir, qué tipo de contexto en el ámbito de comunicación y de transmisión de la información nos encontramos en este Ujú. momento. Y es que existe un fenómeno a escala global, incluso mucho más asentado en países como el ecuatoriano, en el que los discursos, que son discursos generalizantes, que muchas veces parten de algo que se conoce como el silogismo falso, Ujú. son los que empiezan a dominar el relato público y la generación de la opinión. Ujú. Y en ese sentido, si es que miramos, digamos, las últimas coyunturas, que es el paro nacional y el contexto de manifestaciones, lo que vemos es la existencia justamente de estos discursos que son mucho más generalizantes, que pueden surgir de Ujú. premisas o de silogismos falsos y que después tienen un grave problema porque no se quedan solamente en la esfera del lenguaje, sino que empiezan a pasar hacia lo que se conoce como lo performativo. ¿Qué es lo performativo? Es decir, que el discurso después se traslada hacia la generación de algún tipo de acción. Y mientras uno pensaría que el discurso está describiendo la realidad, en realidad lo que ocurre es que los discursos generan la realidad. Entonces, este es un fenómeno que ya se ha venido observando a lo largo de los años en varios contextos, pero justamente cuando hay estas tensiones, ¿no es cierto? Y Ujú. estos momentos de gran tensión, existen unas batallas por el posicionamiento del discurso en el que entran varios actores, el ejecutivo, los movimientos sociales, oposición política y otros actores que ya van manifestando su opinión alrededor de los hechos que están ocurriendo. Pero respecto al gobierno, un manejo mucho más fuerte, mucho más agresivo, mucho más violento que los gobiernos anteriores, ¿no? Estoy hablando de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, marcando ya territorio con firmeza, digámoslo así, ¿no? Los pronunciamientos, los comunicados, las posturas del gobierno nacional en este caso, ya. Exactamente, porque los discursos no reflejan la realidad, Ujú. los discursos lo que hacen es crear la realidad. Entonces, sí, ahora que tú hablas del manejo del territorio, inclusive territorialmente Ujú. el posicionamiento de ciertos mensajes, del posicionamiento de ciertos imaginarios y de ciertos mitos alrededor de lo que ocurre en la coyuntura y en los contextos, Ujú. sí que lo vemos, digamos, como mucho más exponenciado, entendiendo cuáles son las lógicas de la transmisión y de la circulación de información que existen en estos momentos. Una transmisión de la circulación que es más de los dichos Ujú. que de los hechos. Ujú. Justamente hace un año aproximadamente, en el Festival de Periodismo Gabo que se realiza en Colombia, un colega mexicano mencionaba este fenómeno que ocurre en toda Latinoamérica y es que las realidades son más las realidades de los dichos que las realidades de Ujú. los hechos. Por lo tanto, digamos, los dichos se convierten en esos titulares que ya ni siquiera requieren de los medios de comunicación, sino que requieren de cuentas, de redes sociales Ujú. para lograr ese posicionamiento. Entonces, en el territorio del lenguaje y en el territorio del discurso, sí que vemos lo que tú evidentemente manifiestas, que es este posicionamiento de ciertas corrientes narrativas alrededor de todas las coyunturas, no solamente de las coyunturas relacionadas con el paro. Creo que le ha funcionado, de hecho, al gobierno nacional parte de esta comunicación un poco agresiva, porque la gente en redes sociales, veo los comentarios, sí, ya era hora un presidente que se ponga los pantalones, pero por otro lado también creo que le puede pasar factura, porque como bien mencionas, si tienes este mensaje comunicacional bastante fuerte, también debe verse y reflejarse en la gestión, y gestión no es lo que hemos estado viendo precisamente, ¿no? Además, también estigmatizar a los grupos sociales, a los grupos indígenas, de terroristas, de delincuentes, de narcotraficantes, de violentos, tampoco es la manera, ¿no? Creo que hay que ir midiendo también el tema. Claro, porque una estrategia que puede parecer exitosa en un inicio, después tenemos que tomar en cuenta que las audiencias no son masas amorfas, que Ujú. no tienen capacidad de raciocinio y de capacidad de sentirse identificadas con otros discursos que están conviviendo con el discurso oficial en la Ujú. esfera pública. Por lo tanto, eso también puede generar un proceso y un fenómeno de saturación de ese tipo de información y después de identificación. También es súper importante recordar que toda disputa política es en el fondo una disputa por la performatividad del lenguaje. Ujú. ¿Qué es la performatividad del lenguaje? Es cómo el lenguaje se convierte en una acción. Ujú. Y entonces en este momento sí que existe una disputa política, pero también existe una disputa por el discurso y eso es fundamental. Y sobre todo entender que las audiencias no son como esponjas
porque absorben absolutamente toda la información o todos los contenidos. Hay ciertas capacidades de razonar, hay capacidades de acercarse a esas corrientes informativas por los sentidos, por las emociones. Entonces, por ejemplo, hace 23 días, 24 días que inició el paro nacional, podríamos decir que ese era un paro convocado con una sola causa, que era la causa de la eliminación del subsidio al diésel. Pero ahora, y mucho más en la marcha del domingo en la ciudad de Quito, creo que vemos otras demandas, una ampliación del sentido del paro, pero también una ampliación del sentido del lenguaje y una ampliación del sentido de lo discursivo también dentro de esa performatividad del discurso, ¿no? Ahora ya tienes otro tipo de causas como el hartazgo frente a temas de inseguridad, a la falta de servicios, lo relacionado con salud y acceso a medicinas, por ejemplo, y también a esta sensación de no escucha por parte de la autoridad. Y finalmente, digamos, estos discursos que pueden deslegitimar o que intentan deslegitimar la movilización social y el malestar social, finalmente no van a funcionar en el largo plazo si se siguen manteniendo de ese modo, porque la única condición para que pueda existir un diálogo entre las partes es la necesidad de matices. Y los discursos polarizantes o estos discursos que se basan en la generalización tienen un grave riesgo, que es de reducir las cosas a dos polos que son irreconciliables. O el bien o el mal. Exacto, o conmigo o con lo otro. ¿Estás con el bien o estás con el mal? O manifestante o persona que quiere trabajar. Y ahí se plantean, digamos, unas dualidades por la significación de las cosas. Por ejemplo, ¿la protesta es un acto legítimo o es un acto de desestabilización? Entonces empiezas a poner en duda esas categorías. ¿Es un reclamo social o es un ataque político? Y lo que estamos viendo en las últimas semanas, digamos, también con esta militarización también de la protesta, ¿es un derecho o es un delito? Entonces empiezas a generar esas dualidades. Y esas dualidades lo que te dan como resultado es una ausencia de matices, ya eres incapaz de reconocer que existen zonas grises, ¿no? Y hay una simplificación de la realidad, realidades estructurales que son sistémicas, se reducen a causas individuales incluso, y entonces cuando estás en esa polarización del discurso y del lenguaje es muy difícil reencauzar y reconectar los puentes de diálogo. Pero es una narrativa del gobierno, ¿no? Esto de la polarización, o estás con el bien o estás con el mal. ¿Le hace bien a la sociedad esto? Porque también no son consecuentes con lo que manifestaron al inicio, ¿no? De que el Ecuador debe ser unido, de que es momento de dejar la política atrás. Pero el gobierno es quien ha marcado esta posición. Es muy importante lo que planteas, Paul, sobre cuánto bien o cuánto daño le hace a la ciudadanía y a la sociedad el aparecimiento como fenómeno de estos discursos generalizantes que parten de silogismos falsos, como por ejemplo, es un acto terrorista lanzar piedras, quienes lanzan piedras son terroristas, ergo los manifestantes son terroristas. Digamos que es más o menos estas lógicas del lenguaje en el que el discurso o los fenómenos se simplifican. Y ahí, digamos, aparece un fenómeno que se conoce, que es cuando este discurso que se implanta se traslada hacia el cuerpo social. Entonces vimos, ¿no es cierto?, en la cobertura del fin de semana de la marcha del día domingo, que teníamos ciudadanos que ya desde los balcones en el sur de Quito empezaban a arrojar botellas o piedras hacia los manifestantes que estaban ejerciendo su derecho a la legítima protesta en las calles. Y entonces ya no solamente te quedas en el lenguaje, y por eso yo decía al inicio, es importantísimo reconocer que el discurso no refleja la realidad, sino que reproduce la realidad. Y el discurso se convierte en un hecho concreto. Y en una reacción. Y en una reacción. Por lo tanto, digamos, esta acción, la figura de estos enemigos que quieres generar ya no son enemigos abstractos, ya pasan a tener un cuerpo en la calle. Y de ahí se derivan también, por ejemplo, lo que hemos vivido durante muchísimos años, que son las agresiones a la prensa, por ejemplo, a los colegas periodistas, organizaciones de defensa de la libertad de expresión como Periodistas Sin Cadenas y Fundamedios reportan ya decenas de agresiones en contra de colegas en el contexto de la cobertura de las manifestaciones, y es porque el lenguaje se convierte en cuerpo. Y ese cuerpo, que ya es identificable en la calle, es susceptible de este tipo de ataques. Y eso se debe también, con esto no estoy justificando los hechos, pero lo que quiero decir es que muchas veces esa performatividad del lenguaje
se debe a los mitos que hemos dejado que se inoculen. En una conversación reciente con dos colegas, conversábamos sobre cómo se ha construido el mito de lo que significa ser periodista y de lo que significa el trabajo de la prensa. Evidentemente eso no justifica ningún tipo de agresión ni ningún tipo de violencia contra la libertad de expresión, sobre todo, pero también, digamos, es una responsabilidad de los sujetos sociales asumirse como sujetos políticos y trabajar en la resignificación de cómo sus identidades están siendo vistas. Y vemos que no es sostenible, ¿no?, para el gobierno mantener esta estrategia de comunicación bastante agresiva, porque en cualquier momento debes ceder. Ya pasó, ahora se están generando diálogos, finalmente tiene el gobierno que acceder para finalizar la protesta. Para finalizar, Yadi, ¿cómo ves la estrategia del gobierno? ¿Qué es lo que debe hacer y cuáles son las proyecciones? ¿Podría ser sostenible en el tiempo? Hablo desde lo que me compete, que es el análisis del discurso y del tema comunicacional. Recordando una frase de Mario Riorda, que es uno de los, digamos, de los perfiles latinoamericanos que estudia no solo la comunicación, sino las situaciones de crisis, y que nosotros en el gabinete estratégico en el que yo dirijo la parte de comunicación lo retomamos mucho, y es que él dice que cada crisis es un reacomodo relativo del poder, ¿no? Y este reacomodo relativo del poder no le corresponde solamente a una de las partes, en este caso solamente al gobierno, sino que hay estos reacomodos del poder en los otros sectores. Toda crisis, estamos viviendo una crisis, es una transformación. Las crisis tienen sentido dialéctico, entonces, digamos, esta capacidad de transmitir o esta capacidad de generar imaginarios no es solamente potestad de los discursos oficiales, también, digamos, los discursos de los movimientos sociales o de lo que se conoce como los discursos más periféricos tienen la capacidad también de transformarse y de tener este sentido dialéctico de las crisis. Por lo tanto, digamos, en este momento que se está hablando o se están estableciendo esfuerzos de diálogo, es importante reconocer que uno entiende que el gobierno pueda tener una postura de no ceder y de tener esta imagen de mano dura, pero también deberíamos hacer un cálculo de hasta cuándo esta imagen de mano dura funciona sin que el resto de los sujetos sociales y los sujetos políticos dejen de, digamos, también tener esta performatividad en el lenguaje y en el uso del discurso. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Yadira Aguagallo, editorialista, estratega en comunicación también. Yadi, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nos damos una pausa comercial y ya regresamos con más.